El primer caso, supongamos que una ecuación f de xy igual a 0 define y de manera implícita como una función derivable de x, es decir, que y es igual a f de x, donde la función es en x, y en vez de poner y, ponemos f de xy igual a 0. Podemos aplicar la regla de la cadena para diferenciar f de x igual a 0 con respecto a x, puesto que x e y son funciones de x. Tenemos una función de dos variables x y. La vamos a igualar a 0, donde y también es función de x. La tenemos que tener igualada a 0. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Acá vamos a tener cuál es la derivada implícita de y con respecto a x. Y esta va a ser la fórmula del primer caso. Acá tenemos la derivada implícita de y respecto a x. Entonces va a ser menos, el que está abajo va a pasar arriba, la derivada parcial de la función en x sobre la derivada parcial de la función en y. Acá tenemos un ejercicio. X al cuadrado más y al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado, menos 3 por x al cuadrado más y al cuadrado más 1 igual a 0. Ya tenemos una función en x en y ya la tenemos igualada a 0. Entonces tenemos que determinar cuál es la función implícita de y con respecto a x. Que tenemos que aplicar la fórmula, la derivada menos la derivada parcial de x sobre la derivada parcial en y. ¿Qué hacemos? Sacamos las derivadas parciales de x y de y. Saque las derivadas parciales de x y de y de esa función. X al cuadrado más y al cuadrado, todo elevado al cuadrado, menos 3 por x al cuadrado más y al cuadrado más 1 igual a 0. No, yo no grabo las clases. Entre ustedes las que saben grabar a las clases. Bueno, esta es supuestamente mi función f. Vamos a sacar la derivada parcial de f cuando mi variable sea x. A ver qué ver acá.
Bueno, vamos a hacer la derivada con respecto en X. ¿Dónde tenemos X? En el primer término. Y en el segundo término también tenemos X. Vamos a resolver el primer término. Bajamos el cuadrado, lo bajamos como producto. Me va a quedar 2 por X al cuadrado más y el cuadrado elevado al cuadrado menos 1, me queda la 1, y ahora tenemos que derivar lo que tenemos adentro por de x al cuadrado 2x, derivada de la constante 0, menos, acá tenemos constante por variable, la constante me queda por la derivada de x al cuadrado, que va a ser 2x, más derivada de la constante 0, más derivada de la constante 0. Entonces esto va a ser igual a 4x, 2 por 2, 4, x por x al cuadrado más y al cuadrado menos 6x. ¿Todo de acuerdo? Sí, profe. Bien, ahora hacemos la derivada de f cuando mi variable sea y. ¿Dónde tengo y? Tengo en el primero. Y tengo en el segundo término y. Lo que no sea y ahora va a ser constante. Entonces acá bajamos el cuadrado, lo bajamos. 2 por x al cuadrado más y el cuadrado a la 2 menos 1 igual a 1 por derivada de la constante 0 de y al cuadrado por 2y. Acá tenemos constante 0 menos 3 por la derivada de y al cuadrado va a ser por 2y. ¿Y esto qué va a ser? 4y por x al cuadrado más y al cuadrado menos 6y. ¿Hasta ahí de acuerdo? Sí, profe. Bueno, acá después lo que podemos hacer es aplicar propiedad distributiva. ¿Qué me va a quedar? 4x al cubo más 4x y al cuadrado menos 6x. Igual que la derivada de y, acá después también podemos aplicar propiedad distributiva. ¿Qué hacemos? Lo único que tenemos que hacer es reemplazar en la fórmula de la implícita, que era menos la derivada de la parcial en x sobre la derivada parcial en y. Podemos sacar factor común. En el numerador podemos sacar factor común 2x y en el denominador 2y.
podemos simplificar 2x por x al cuadrado. Acá falta un 2, chicos. Dos x por 2x al cuadrado, 4x al cubo. 2x por 2 y al cuadrado me va a quedar 4x y al cuadrado. 2x por menos 3, menos 6x. Sobre 2y por 2x al cuadrado me va a quedar 4y x al cuadrado. 2y por 2y al cuadrado me va a quedar 4y al cubo. 2y por menos 3 me va a quedar menos 6y. Simplificamos y me va a quedar menos xy. ¿Queda claro? Acá falta un 2. ¿Se entiende? Hagan ustedes el segundo ejercicio. 6y al cuadrado menos y menos x al cuadrado igual a 0. Saque la derivada en x y la derivada en y. Para determinar la derivada implícita de y con respecto a x. Yo me quedo en silencio si lo tratan de hacer ustedes a ver si nos da todo.
Profe, el signo menos que está en la función del primer caso, ese signo menos Es la afecta, fórmula, sí, sí, pero afecta a toda a la, todo, a toda la división. o sea, sería lo Pero si opuesto de la me dejan división. indicado con el menos, está bien. Bien, bien, gracias. Vamos a hacer la derivada en X. Derivada de la constante 0, derivada de la constante 0 de menos X al cuadrado. La derivada de menos X al cuadrado me va a quedar menos 2X. Hacemos la derivada en Y, me va a quedar el 2, baja multiplicando, 12Y menos 1. ¿Les quedó lo mismo? Sí, profe. Sí, Reemplazamos en la fórmula. Menos la derivada parcial en X sobre la derivada parcial en Y. No, afecta el numerador solo, perdón, porque si afecta a los dos, te queda positivo. Afecta el numerador nomás. Acá vemos menos por menos más, pero el denominador te queda igual. Porque si vos tenés menos acá y un menos abajo, los puedes simplificar y esto acá quedaría positivo. Únicamente el numerador para que quede negativo. A ver, hagan ese ejercicio. X al cuadrado por el seno de Y más Y al cubo. ¿Entendiste Profe, lo que te dije? no, eso le iba a decir, que no entendí. Para. Afecta el numerador. ¿Por qué? Porque si vos tendrías menos acá y menos acá, esos menos se te cancelan, menos por menos más. Y esto acá me quedaría positivo. Listo, gracias. ¿Entendiste o no? Así me da dormida. Te O dice, sí, sea, sí. se lo pongo el numerador. Pones ahí, acá tenés el numerador y el denominador. Acá. Si este supuestamente sería los dos, ¿qué me quedaría? Que menos sobre menos, y esto es lo que yo digo, menos por menos se me hace más y se me cancela, y esto acá no es lo mismo, esto negativo que esto positivo. Claro. ¿Ahí entendiste? Sí, gracias. Bien. Hagan X al cuadrado por el seno de Y más Y al cubo igual a 0. Yo me quedo en silencio. Tenemos dos variables, entonces vamos a tener una sola función implícita. La función implícita de Y respecto de X.
Vamos a hacer la derivada en X. X es variable, lo que no sea X es constante. Entonces, X al cuadrado por el seno de Y, que tenemos variable por constante. La constante me queda, seno de Y me queda, derivada de X al cuadrado, 2X. Más derivada de la constante, 0. Ahora vamos a derivar con respecto en Y. Hacemos la derivada parcial de Y. La constante me queda, X al cuadrado me queda, de seno, coseno de Y. Y de Y, 1. Más de Y al cubo me va a quedar 3Y al cuadrado. ¿De acuerdo? Sí, Lo ponemos en la fórmula menos la derivada con respecto a X sobre la derivada con respecto a Y. Y nada más. A ver, hagan el 4, el último. La derivada parcial de Y con respecto a X. De la función Y menos X menos el logaritmo de Y igual a 0. Profe, una pregunta. Sí, ¿El de arriba no estaría al revés? ¿No sería x cuadrado por el coseno de y más 3y cuadrado sobre 2x por seno de y? ay, para. No, 2X por el seno de Y me quedó. La derivada en X, ¿qué es lo que es? El seno de Y, la constante me queda, y de X al cuadrado, 2X. La derivada en Y es variable, el otro es constante. X al cuadrado va a ser constante, de seno, coseno, de Y, 1. De Y al cubo, 3, Y al cuadrado. Claro, profe, pero la fórmula no es la derivada parcial en y sobre la derivada parcial en x. No, la de X pasa arriba y la de Y pasa abajo. es al revés, en este caso. Es al revés. Ah, La del denominador, que yo siempre les hago esto, a ver, para que se acuerden. Nosotros tenemos que sacar la derivada implícita de Y respecto de X. Entonces, la fórmula es con signo negativo. El que está en el denominador va a pasar en el numerador. Entonces vamos a hacer la derivada de F, la derivada parcial de F, sobre la derivada parcial de X. Sobre el del numerador, pasaría el denominador sobre la derivada parcial de F cuando mi variable es Y. Y siempre el signo menos. Ahora realicen el 4 ustedes.
Profe, tiene silencio el micrófono. Profe, está silenciado. Profe, Capaz que ella ni nos escucha, tipo, de hecho, como... ah, puede ser. Capaz Estoy sí. silenciada, gracias. Sí, pero... Sí, es muy temprano, chicos. Hacemos la derivada parcial en X. X es variable, lo que no sea X es constante. Derivada de la constante, 0. De menos X, que es variable, me va a quedar menos 1. Logaritmo de Y, constante, Hija de puta. ¿sí? ¿Cómo la boludeamos? Por profe. Ay, pobre. Sí, profe. Hijo de puta, no me... Bueno, me va a quedar menos 1. Hacemos la derivada en Y. La derivada parcial en Y. De Y, 1. De menos X, que es constante, 0. De menos logaritmo de Y me va a quedar menos 1 sobre Y. Lo reemplazamos en la fórmula, menos la derivada parcial en X sobre la derivada parcial en Y. Acá vamos a resolver el denominador. Acá podemos hacer Y por 1, me va a quedar Y menos 1 sobre Y. Ahora tendríamos que resolver esta división. Acá tenemos menos por menos, acá se me hace más. Guarda que acá tenemos uno sobre lo que hicimos Y menos 1 sobre Y. Así era. Sí. ¿Cómo se resuelve esto? Acá, ¿qué es lo que tenemos? 1 sobre 1 dividido Y menos 1 por Y. 1 por Y pasa al numerador. Me queda Y sobre Y menos 1. ¿Queda claro? Y No acá entendí, menos por profe. menos se me hace más. No entendí, profe, lo que hizo. Dividí por fracciones. ¿Cómo resolves esto? División de fracciones. Profe, ¿por qué la I del numerador no queda negativa? Porque acá vos tenés, yo acá le saqué los signos. Menos por menos se me hace más. Ah, ok. Gracias. Bueno, el segundo caso, ¿entendiste ahí la división de fracciones? Sí, Bien. Acá, en el segundo caso vamos a tener, supongamos una función z igual a f de xy, está dada de manera implícita por una ecuación, f de la función f está en función de x, de y, de z, donde z va a estar en función de x y de y.
de X, de Y Z va a estar en función de F en función de X e Y. Todo eso igualado a 0. Si tenemos tres variables, X, Y, Z, en mi función, yo voy a poder encontrar dos derivadas implícitas. La derivada de Z cuando la variable sea X, con respecto a X, o la derivada implícita de Z con respecto a Y. La fórmula es lo mismo, menos la derivada parcial del denominador sobre la derivada parcial del numerador. ¿Sí? Pero cuando tenemos tres variables X y Z, vamos a tener dos respuestas. La derivada implícita de Z con respecto a X y la derivada implícita de Z con respecto a Y. Acá dice, determine la derivada implícita de Z con respecto a X y la derivada implícita de Z con respecto a Y. De la siguiente función implícita, X al cuadrado más 2YZ más 2ZX igual a 1. Siempre dijimos que tiene que estar igual a 0, o sea que este 1 que está sumando va a pasar al otro lado restando. Y ahora vamos a sacar saquen todas las derivadas parciales, en X, en Y y en Z. Yo me quedo en silencio.
hacemos las derivadas parciales. En X me va a quedar 2X más 0 más 2Z. Hacemos la derivada parcial en Z, me va a quedar 0, 2Y más 2X. Reemplazamos en la fórmula la derivada implícita de Z con respecto a X va a ser menos la derivada parcial de X sobre la derivada parcial de Y, de Z, perdón, del numerador pasa al denominador. Entonces me va a quedar menos 2XZ sobre 2Y más 2X. Podemos sacar factor común tanto en el numerador como en el denominador. Sacamos factor común 2, simplificamos los dos. Ahora tenemos que hacer de Z con respecto a Y. Tenemos que buscar la derivada parcial de Y. Me va a quedar 2Z constante 0, 2Z. Todo lo demás es constante. Entonces me va a quedar la de Z ya la hemos sacado, entonces ¿qué me va a quedar? Menos 2Z sobre 2Y más 2. Podemos sacar factor común 2 en el denominador. Y podemos simplificar los dos. ¿Queda claro? Sí, profe. Bueno, ¿qué pasa? Ahora en forma virtual, por el tiempo que tenemos, que en una hora tienen que haber 5 ejercicios, lo que le puede llegar a entrar va a ser más que todo en el práctico, del caso 1 y del caso 2. ¿Sí? Son derivadas parciales y aplicar una fórmula, que en sí la fórmula es fácil. Tercer caso y cuarto caso, en el práctico como que demanda mucho tiempo y es aplicar una fórmula. Si nosotros vemos, acá tenemos una matriz. ¿Cómo se calculaban las matrices? La diferencia del producto de las diagonales. Pero hay que sacar muchas más derivadas parciales. Se hace muy largo el ejercicio y a lo que vamos, o sea, como que hay otros temas. O sea, no tiene sentido, se van a equivocar en algo matemático, en una operación matemática, y no en lo que viene a ser la materia, porque es aplicar una fórmula nomás. Acá cuando hacen una matriz, ¿vieron cuando sacábamos el hessiano? Acá aplicábamos lo que era. Entonces, la derivada parciales, la derivada segunda, todo eso lo podemos ver en los máximos y mínimos, que es más importante que este tema en sí. ¿Sí? Entonces, hasta ahí sería lo que iría en el práctico. ¿Sí? Profe, los ejercicios que va a tomar en el parcial son como los que están en el Word. Sí.
Esos son ejercicios tipo de exámenes, chicos. Creo que estaba buscando el que les había dado la clase pasada. No me acuerdo. Para que sacaran el de máximos y mínimos. Hacemos otro. A ver. Última semana de junio. En 1 hora, 5 ejercicios. A ver, vamos a hacer un ejercicio de máximos y mínimos relativos. Z es igual a menos 1/2. Este ejercicio de parcial y de final. X al cuadrado más 9/2 X al cuadrado menos 1/3 y al cubo más 2y al cuadrado menos 3y. El primer paso que teníamos que hacer, calcular la derivada parcial de X, calcular la derivada parcial de Y, las igualábamos a 0 y formábamos el sistema de ecuaciones. A ver, ¿cuál es la derivada parcial en X y cuál es la derivada parcial en Y? De ese ejercicio. Yo me quedo en silencio a ver si le sale. Saquen la derivada parcial en X, la derivada parcial en Y, lo igualan a 0, forman el sistema de ecuaciones y resuelven el sistema de ecuaciones a ver cuántos puntos críticos queda. ¿No es menos 6x? Ah, no, creo que. Nada, no dije nada. Bueno, entonces, el primer paso, sacamos las derivadas parciales. El segundo término, profe, dice 9/2. 9/2. Gracias. 9/2 X al cuadrado. Después a las derivadas parciales igualamos a 0 y formamos un sistema de ecuaciones. El tercer paso,
Resolvemos el sistema de ecuaciones y ahí vamos a obtener los puntos críticos. Bueno, esos 3 pasos, yo les doy un tiempo, así lo van haciendo.
Vamos a ver cuánto les quedó las derivadas parciales en X. Derivada parcial en X. Me quedan menos y el cuadrado X Más 9x. bien, más 0, más 0, más 0 sería, ¿no? Sí. Derivada parcial en Y. Me va a quedar menos y X al cuadrado más 0 menos Y menos Y al Menos y al cuadrado cuadrado. Sí. más Y menos 3 Más 4y, profe. más 4 Y, perdón, menos 3. Bueno, el segundo paso es igualarlas a 0. Y ahí tenemos un sistema de ecuaciones y tenemos que resolverlo. Bien. Ahora hay que resolver este sistema de ecuaciones por cualquier método. Pero yo les dije que si en alguna de las dos ecuaciones nosotros podíamos sacar factor común, saquemos factor común, porque si no nos vamos a comer, vamos a obviar algún punto crítico. En la primera ecuación nosotros podemos sacar factor común, X. Por menos y al cuadrado más 9. ¿Qué posibilidades tenemos acá? Que X sea 0, profe, Bien, que X sea 0. y que Y sea más o menos 3. Bien. Que Y sea más 3 y que Y sea menos 3. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Porque acá resultado par, potencia par, resultado positivo. Con el menos de adelante se me va a anular. ¿Sí? Entonces, para cada uno de estos que nosotros sacamos, los vamos a reemplazar en lo sacamos en una, lo reemplazamos en la otra. Habría que reemplazarlo en la segunda. Entonces, ¿qué pasa para X igual a 0? Para X igual a 0, yo lo voy a reemplazar
en la primera. No, lo despejé en la primera, lo reemplazo en la segunda. Para x igual a 0, ¿cuánto me queda ahí? A Tres y medio uno. 1, 1 y 3. Bien. ¿Todos de acuerdo? Yo reemplacé acá el 0 en la otra, lo despejé en una, lo reemplazo en otra y esto se me anula y acá puedo calcular las raíces por medio de Bhaskara. Vamos ahora para I igual a más 3. O sea que a las I la vamos a reemplazar acá todas por 3. ¿Cuánto me queda X? 0. Y para I igual a menos 3. ¿Cuánto va a valer X? Más menos raíz de 8. Perfecto. ¿Todos de acuerdo o no? Sí. ¿Seguro? Bueno, y ahí ven que van a encontrar todos los puntos críticos. ¿Puedo borrar esto o no? Profe, todos esos puntos los encontró cuando en la primera ecuación sacó factor común. Claro, o sea, encontré estas 3 posibilidades. Entonces después en la segunda ecuación reemplazo por cada uno y Cada saco... uno. Bien. O acá puede ser que X valga 0 porque es 0, por algo 0. Y el cuadrado, esta parte, ¿cuánto me tiene que quedar? Me tendría que quedar esto, me tendría que quedar menos 9. ¿Para qué? Para que sea menos 9 más 9, me dé 0. Para que esto me quede menos 9, ¿qué puede ser? Potencia par, resultado positivo, o sea que sea más, que y valga más 3 o que valga menos 3. Con el menos de adelante siempre se me va a convertir en menos 9. Entonces, a cada una, lo despeje de la primera, lo reemplazo en la segunda. Los que no lo hicieron, ¿quieren que les dé un tiempo para ver si les sale? Porque después sacando los puntos críticos, esto es la parte más difícil. ¿Serían 6 puntos, profe? Tenemos 0, 1, 0, 3, tenemos 2. Tenemos 4. ¿De dónde me saca los 6? Ah, no, me confundí, sorry. Menos 3 más raíz de 8 y menos 3 menos... Son 4. Son 4. Profe, perdón, cuando pone para x igual a 0, que le da que y es igual a 1 e igual a 3, ¿de dónde saca esos valores? ¿A dónde reemplaza? Acá, vamos a hacer el paso por paso. Yo despejé la primera. ¿Sí? Reemplazo en la segunda ecuación. Si despejé en una, reemplazo en otra. Va a ser menos y por x al cuadrado menos y al cuadrado más 4y menos 3 igual a 0. ¿Sí? Yo despejé la primera, reemplazo la segunda.
Entonces, a las X la reemplazo por 0. 0 por algo, 0. Esta parte se me va. ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo Sí, yo sí. saco la raíz de esto? Hago Bhaskara. Hace Bhaskara y ahí te va a quedar el 1 y el 3. Menos Ah, b está. más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a, y ahí te va a quedar 1 y 3. Listo, profe, muchas gracias. Después lo mismo vas a hacer, después a las y las vas a reemplazar acá todas por 3. Claro, sí, Va a sí, sí. despejar x. Las y después la va a reemplazar por menos 3 en la otra. Despejar en una, reemplazo en otra. Profe, Sí, ¿existe algún tipo de truco, por así decirlo, en el que antes de empezar a buscar las soluciones del sistema sepamos más o menos cuántos puntos van a ser? no. A ver, repetime la pregunta para que te conteste, no, por cualquier. Era más. O sea que antes de empezar a resolver el sistema, si podemos saber más o menos cuántos puntos son, con algún truquito o algo así, porque pasa muchas veces que, por ejemplo, Que a veces se da y a veces se confunden, más vale no. De la única forma que no se van a equivocar y que no se van a comer ninguno, que si en alguna de las dos pueden sacar factor común, no se come ningún punto crítico. Ese es como el mejor truco. Esa es la mejor forma. Vamos a ver cuáles son los puntos críticos. Dijimos que era 0 y 1, 0 y 3, bueno, raíz de 8, cuando i vale menos 3, ya le pongo el signito. Raíz de menos 8 cuando i vale menos 3. Entonces, profe, la segunda ecuación solo la usamos para reemplazar lo que encontramos en la primera. Claro, si lo haces así por sustitución, ¿no? Pero es de la forma más fácil, después con una y reemplazo en otra. Yo lo quise para hacer por igualación y no me dio muy grande. Y después empecé a hacer factor común por grupo y se me complicó todo. Yo creo que es de la forma más simple para poder resolverlo y que no se, y que estén todos los puntos críticos, que no nos olvidemos ninguno. Si podemos sacar factor común, saquemos factor común y después lo reemplazamos en la otra. Bueno, después tendríamos que calcular el cuarto paso, el hessiano. ¿Sí? El hessiano era la matriz de la derivada segunda de x con respecto en x, la derivada segunda de x cuando mi variable es y, la derivada segunda de y cuando mi variable es x, y acá teníamos la derivada segunda de y con respecto en y. Entonces, ustedes sacaron las derivadas primeras, saquen las derivadas segundas. ¿Esto cómo se resolvía?
la diferencia del producto de las diagonales. Entonces va a ser la derivada segunda de x con respecto en x por la derivada segunda de y con respecto en y menos estas dos, las derivadas cruzadas van iguales, por eso le ponemos al cuadrado. Entonces, el hessiano va a ser igual. Bueno, les doy unos minutos, así sacan las derivadas segundas. Ahí, profe, para sacar la derivada segunda cruzada sería, hacemos una función explícita. No, que vos ya la sacaste antes la derivada primera, en el primer punto. Vos sacaste Sí, la sí. derivada con respecto en x y la derivada con respecto en y. Ah, ya está, profe. Entonces, de esa derivada calcula las segundas, que las calculaste en el primer término, en la que igualaste a cero, que sacaste el sistema de ecuaciones. Sí, sí. A fin de mes, el 24, chicos. Porque no voy a llegar yo con la base de preguntas, creo.
Bueno, vamos a formar el hessiano. La derivada segunda de x con respecto en x, ¿cuánto les queda? Menos y cuadrado más 9. Bien. La derivada cruzada, Menos 2xy. perfecto. La derivada segunda de y con respecto en y, Menos x cuadrado menos 2y más 4. acá el hessiano va a ser igual al producto, la diferencia del producto de las diagonales. Y al cuadrado más 9 por menos x al cuadrado menos 2y más 4 menos 2 xy al cuadrado. Tenemos que buscar un hessiano para cada punto crítico. El hessiano para el punto 0,1 es mayor, menor o igual a 0. Mayor, El profe. hessiano para el punto 0,3, cuando x es 0 y vale 3. El hessiano para el punto raíz de 8 y vale menos 3. Y el hessiano es menos raíz de 8 menos 3. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros ya calculamos la fórmula del hessiano, entonces tenemos que reemplazar el hessiano en cada punto crítico, cuando x es 0 y cuando x vale y. En el primer caso, el hessiano me va a dar mayor que 0. Verifíquenlo. En el segundo caso, me va a quedar 0. Y en los dos últimos me queda menor a 0. ¿Qué pasaba si era mayor a 0? Un extremo. Existe un extremo, bien. Si es igual a 0, Un punto dudoso. bien. Cuando es menor a 0, un punto silla. Bien. Ahora el otro paso que era, cuando hay un extremo tenemos que calcular
el signo de la derivada segunda de x. Con respecto en x, o la derivada segunda de y con respecto en y. Si nosotros reemplazamos este punto en alguna de las dos derivadas segundas, ¿qué me queda? Y es 1. Menos 1 más 9, 8. Es mayor a 0. Si es mayor a 0, ¿qué pasaba? Era un mínimo. Perfecto. Existe un mínimo relativo en el punto crítico 0,1. Profe, Sí, ahí en el punto dudoso, a mí me dio -2, no 0. Puede ser que Ya, tenga no. mal A mí tampoco me da 0. una derivada yo, la derivada de 2 veces con respecto a y. acá no da 0, decís vos, para. Lo A mí reemplacemos sí me entre dio todos. 0, profe. ¿Te dio 0? A mí también, profe. Sí, me quedó igual que usted. A mí Sí, también. a mí también. Te equivocaste en algo. Somos un montón contra 2. A ver. Reemplaza Claro, las por eso x por 0, la y por 3. Esta parte se me anula. 3 al cuadrado, 9. Con el menos de adelante se me queda menos 9. Más 9, 0. 0 por algo, 0. Y el signo de acá adelante, tenemos menos. Acá tenés un Sí, profe, sí, producto. sí, ya me di cuenta. Y queda Era 0. está bien, fue una pavada. Gracias. Bien. Si me piden calcular la altura, ¿dónde voy a calcular la altura y cómo la calculo? Reemplazo en la función original los puntos. El punto crítico. ¿De qué puntos? Del extremo y los puntosillas. Del extremo y los puntos silla. Perfecto. Si Bueno. reemplazo el punto dudoso, ¿qué me tendría que dar? No, que no se sabe, o sea, no sabes qué hay. Pero podría darme un extremo, un punto silla o qué. No se sabe qué hay. Con los cálculos que Ah, nosotros sabemos, no, sabemos que pasa algo, pero no sabemos qué. No estamos seguros de qué. Por eso es dudoso. No se sabe, que no puedes afirmar a qué es lo que es. está bien. ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, tengan buena semana, cuídense mucho Dale, profe. y vamos a seguir, hacemos un tema más, repasamos hasta el parcial, ¿sí? Vamos haciendo ejercicios de exámenes, qué sé yo, durante las clases, ¿sí? Cosas Dale. que ya lo tengan cocinado, ¿sí? Sí, profe. Estamos, chicos, éxitos, buena Dale. semana. Chao, profe. Muchas gracias, profe. No, profe, gracias. Chao, profe.